Cuando vemos que alguien tiene éxito en un negocio, muchas veces se dice, qué bárbaro, qué suerte tuvieron esos cuates. O estuvieron en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que existe un factor suerte importante al emprender? Levanten la mano los que sí. Los que no. Ok, muy bien. Vamos a hablar un poquito del factor suerte, porque yo creo que, en primer lugar, no conozco ningún curso en ninguna universidad que hable del factor suerte al emprender. No existen. Y sin embargo, yo creo que es muy importante tener algo de formación, algo de educación, algo de preaviso sobre el manejo de las consecuencias de la buena y de la mala suerte. Ahorita les platico a qué me refiero. En primer lugar, ¿qué es la suerte? No se trata de amuletos, no se trata de supersticiones, no se trata de cuestiones de creo en la suerte o no creo en la suerte. En cualquier actividad humana a futuro hay un factor aleatorio. Por eso, cuando proyectamos y modelamos un negocio, por regla general hacemos 3 escenarios. ¿Qué es lo que espero que suceda a futuro? ¿Qué caso esperado, caso base? ¿Cuál sería mi caso optimista? Si todas las cosas me van súper bien, ¿qué podría suceder? Y caso pesimista. ¿Qué sucede si algunas cosas me salen mal? ¿Y por qué se hace una proyección de este tipo? Pues porque el futuro es incierto. Y en cada elemento importante de su emprendimiento habrá un elemento aleatorio, a veces incontrolable. Hablamos de la buena suerte cuando cuestiones fuera de nuestro control no salen bien y de repente pues superamos la mejor expectativa que habíamos proyectado. La mala suerte es lo contrario, cuando elementos aleatorios fuera de nuestro control nos salen mal y los resultados son peor que los esperados. Les voy a hablar de algunos casos, algunas anécdotas para explorar algunos de estos elementos de la suerte antes de regresar al final con algunas de las lecciones importantes sobre la suerte. Tengo una serie de cicatrices en la espalda, resultado de malas y regulares suertes. Todos ustedes tendrán algo similar al emprender. Primer caso. Ustedes no van a recordar esto porque es antes de su tiempo, pero cuando surgieron las microcomputadoras, había una gran gama de marcas, de productos, por regla general, de compañías pequeñísimas. Y el problema que había es que si uno compraba un CPU y una unidad de discos y una impresora, inclusive una pantalla y desde luego un software, no necesariamente funcionaban el uno con el otro. No existía un estándar. Y todo el mundo estaba esperando a que alguien pudiera poner el estándar. El que vino a poner el estándar es una compañía muy grandota, que se llama IBM. Y todo el mundo esperaba ansiosamente la entrada de IBM porque decían, bueno, cuando entre el gigante y fije ciertas especificaciones, todas esas compañías chiquitas se van a pegar a las especificaciones y por fin vamos a tener un estándar en donde todos los productos que se compren funcionen con todos los demás. Entonces, en esta portada del Time, estaba el señor que en ese momento manejaba IBM. Era el prototipo del hombre IBM. Es más, casi todos los demás que trabajaban en IBM se parecían mucho a este señor. Y digo señor, porque había muy pocas mujeres en el área de tecnología en ese momento. Era una compañía jerárquica. Los que estaban en puestos directivos tendrían la edad de este tipo.
si eras joven, estabas en un puesto de hasta abajo, casi irremediablemente. Y cuando lanzó su esfuerzo para desarrollar la PC, IBM, lo hizo en un lugar aparte. Se fueron a Boca Ratón, Florida, un grupo de ingenieros, y ahí empezaron a desarrollar todas las especificaciones para producir la primera PC de IBM. Hoy cuando dicen, ¿qué usas, Windows o PC? Viene de ese estándar de PC, de IBM PC, nada más que después nada más se habló de PC. Bueno, en ese momento había una compañía chiquita que estaba negociando venderle su sistema operativo a IBM. Y daba la casualidad de que esa empresa estaba fundada y manejada. ¡Ay! No está dando. No está avanzando. Ahí está. Por este señor. En una foto de una vez que lo arrestaron por manejar sin licencia. Este es Bill Gates de aquella época. Entonces, se le da la casualidad de que IBM, ese gran monolítico de las computadoras grandotas, está negociando con este chavo un elemento muy importante, el sistema operativo de la nueva PC. Yo trabajé en Microsoft casi 10 años y recuerdo una vez que estábamos cenando en una de esas juntas que te vas a un hotel y tienes juntas desde la madrugada hasta el final para no tener interrupciones. Y estábamos en una mesa como de 4 o 5 gentes y llegó Bill y se sentó con nosotros. Y estaba muy platicador esa noche, acabamos tardísimo. Le estuvimos preguntando preguntas de cuando estaba fundando la compañía. Y nos platicó de este episodio. Entonces decía que las negociaciones para venderles el sistema operativo se habían alargado mucho y estaban ya muy nerviosos. Inclusive dijo, hubo un momento en que les ofrecimos venderle el 60% de Microsoft. En ese momento Microsoft era la compañía más valiosa del mundo en la bolsa. Entonces hizo un cálculo rápido de cuántas veces más hubiera valido ese 60% que todas las acciones de IBM. Y no lo tomaron. Pero platicó de una junta en la que después de negociado el contrato se lo presentan al grupo directivo de la empresa con este señor sentado hasta la cabeza, el chairman. Y pues, siendo una empresa con la cultura que tenía, hubieron varios que dijeron, oye, pero ¿cómo vamos a firmar un contrato con la empresa de este cuate? ¿Quién es este cuate? Y entonces Opel contestó, no, estoy en un consejo filantrópico con su mamá, la conozco, es buen cuate, sí, yo no veo ningún problema en hacerlo con él. Buena suerte, mala suerte, ¿qué tan importante fue eso? Pues yo les diría, y así nos lo platicó Bill, que ese elemento aleatorio pues dio la casualidad que mi mamá estaba en un consejo filantrópico con este señor, se conocían, se caían bien, y yo de hecho no conocía a este señor, pero dijo, no, ese es buen muchacho. Y gracias a eso, el sistema operativo de Microsoft acaba siendo pues, el estándar de la PC. ¿Hubiera tenido Gates éxito si no hubiera sucedido eso? No tengo la menor duda. Es un tipo fuera de serie, inteligente y listo. Las dos cosas que son distintas, las dos las tiene, fuera de serie. ¿Hubiera construido la compañía más valiosa del mundo? Difícilmente. Este era un elemento clave en su emprendimiento, en donde había un elemento aleatorio fuera de su control, que dio la casualidad de que le fue favorable, pero le pudo igualmente ser desfavorable. Es más, con esta diferencia en culturas, se hubiera esperado que hubiera sido desfavorable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí hay un elemento de suerte que tiene un impacto importante. Ahí estamos. Siguiente caso. Este es propio. Fue uno de mis primeros emprendimientos. La compañía, les voy a platicar un poquito el entorno de ese momento. Había un grupo de científicos mexicanos
extraordinarios que habían en su momento salido al exterior a especializarse en una serie de tecnologías que eran verdaderamente de punta. Y habían desarrollado una tecnología que cortaba una molécula en un lugar muy específico, en condiciones muy especiales. No voy a entrar en detalles, pero esa molécula, hasta ese momento, era muy difícil cortarla, se requería mucha energía, solventes que eran muy contaminantes, era un problema. Y esta tecnología que habían desarrollado la cortaba prácticamente en un vaso de agua. Calculábamos que habían quizá 3 empresas en el mundo que tenían esta tecnología en su momento. Y el proyecto que armamos se trataba de tomar la tecnología del laboratorio y escalarla a lo que se llama planta piloto. Hay 3 escalas importantes en la producción, sobre todo de farmacéuticos, muchos otros procesos químicos. Laboratorio, planta piloto, planta industrial. Pasar de laboratorio a planta piloto es donde hay gran parte del riesgo para saber si una tecnología va a poder ser aplicable comercialmente o no. Nos lanzamos, levantamos en ese momento, y estoy hablando hace muchos años, como 1.3 millones de dólares. Desde luego ninguno de los socios teníamos ni remotamente ahorros como para hacerle una bollona a esa cantidad. ¿Y qué sucedió? Fue en la época en que México de repente tenía devaluaciones y crisis recurrentes. Y hubo una gran devaluación en ese momento, creo que fue fue a mediados de los 80. Y de repente, esas devaluaciones no eran como las de ahora, créanme. En aquel momento se devaluaba la moneda y parecía que se desarmaba el país. Hoy es un México muy distinto estructuralmente. Pero en ese momento sí era una cosa fundamental. ¿Qué sucedió? Ese elemento del cual no teníamos control nos quebró. ¿Buena o mala suerte? Pues desde luego, mala suerte, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, pudimos encontrar un comprador de la tecnología y pudimos saldar pasivos. No ganamos, pero tampoco perdimos y no dejamos a nadie enganchados. Cualquier ejercicio en donde puedes levantar todos tus dientes de la mesa y que te los pongan, que te los implanten quirúrgicamente de nuevo, es un buen día como emprendedor. Sin embargo, de esa experiencia, para mí surgieron una serie de aprendizajes muy importantes que he llevado a todo lo largo de mi vida de emprendedor y de ejecutivo. Por ejemplo, la importancia de aprender al revés. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sabía de química, no sabía de bioquímica, mucho menos de ingeniería molecular. Y sin embargo, yo era este niño en las clases de química. La sufría. Y sin embargo, cuando entré a ese proyecto, entendí qué necesitaba yo entender y empecé a aprender al revés, desde donde sabía que quería llegar, rearmando todo lo que me faltaba para poder más o menos entenderlo. No iba a tener un doctorado en bioquímica, ni mucho menos. Pero sí podía captar todos los elementos que me pudieran dar un entendimiento genérico, conceptual de lo que estamos tratando de hacer. Y créanme, esa experiencia de aprender al revés es extraordinaria. Me ha surgido en muchísimas ocasiones. Me he reinventado en muchas ocasiones. Hoy, con estos pelos grises, soy un experto en Internet. ¿Cómo? Pues porque estuve cerca en actividades cuando empezó a arrancar, me metí a fondo y aprendí. No fue algo que aprendí en la escuela, aprendí al revés. Nunca dejen de aprender al revés. Einstein dijo, cuando dejas de aprender te empiezas a morir. Esto es extraordinariamente cierto, en 2 dimensiones. La primera es la profesional. El conocimiento y la tecnología están avanzando a tal velocidad que lo que ustedes hayan estudiado en la universidad, a los 10 años va a ser, si no obsoleto, irrelevante. Y en cambio, en esos últimos 10 años,
habrán surgido una cantidad importantísima de cosas nuevas que, si no las conocen, están en serio déficit contra los que sí. Entonces, profesionalmente, absolutamente necesario aprender por voluntad y por motivación propia, después de que salgan por todo el resto de su vida. En lo personal también, porque lo que ustedes lleguen a hacer como personas implicarán el aprender a apreciar una serie de cosas a las que quizá nunca le dieron importancia cuando en algún momento hayan leído por tarea, por imposición, a lo largo de sus años de escuela, por ejemplo, algo de filosofía. Yo no leí a Borges, a Vargas Llosa, a García Márquez, a Paz o a Fuentes, sino hasta después, yo creo que de los 35 años. Empecé a leer filosofía, yo creo que después de los 40. Entonces, este tema de aprender y seguir aprendiendo a lo largo de su vida, en esas dos vertientes, en la profesional y la personal, son una cosa importantísima. Para mí surgió de la necesidad de entender un problema de bioquímica. Otra lección importante es hacerse a la idea de que algo siempre les va a brincar. No sabe uno qué es lo que va a brincar, pero algo les va a brincar. Estar consciente de que algo va a brincar, aunque no sepa qué, créanme que los preparan psicológicamente para que cuando suceda, digan, ok, esto es lo que he estado esperando, no exactamente en esta magnitud o en estas circunstancias, pero eso es lo que he estado esperando. Ya sabes a lo que estás haciendo. De no estar esperando a que brinque algo, se queda uno paralizado como venado ante las luces. No saben uno qué hacer. Tuve un profesor que fue el primero, ya aquí se veía viejo, pero cuando empezó era mucho más joven, que fue el primero que verdaderamente se abocó a estudiar el emprendimiento como materia. O sea, no existe un curso que hable de suerte, pero sí existe un curso que habla de emprendimiento. Y él citó, definió la acción de la manera más convincente que yo he visto. Dice, emprendedor es aquel que persigue la oportunidad sin considerar los recursos que controla en ese momento. Cuando nos lanzamos este proyecto de bioquímica, como decía, no teníamos ni remotamente la capacidad de ahorros para financiarlo. Y a lo largo de mi vida, esa ha sido una constante. Siempre he pensado mucho más allá de las posibilidades que tendría yo para hacer algo. Y si no hubiera sido así, me hubiera quedado en cosas muy chiquitas. Hoy tienen la posibilidad, es mucho más fácil hoy por una serie de apoyos que existen, programas, etcétera, para poder acercarse a las instituciones o inversionistas o gentes que puedan apoyarlos a arrancar su emprendimiento. Hay un tema en esta definición, sin embargo, que no me gusta. Creo que le da demasiada importancia a la oportunidad. Porque cuando pensamos en emprendimiento, muchas veces decimos o pensamos implícitamente que lo que importa es la calidad del proyecto. Este cuate tuvo una idea muy innovadora que obviamente iba a pegar. Les voy a platicar otro caso real. Perdón. Entonces la pregunta es si el proyecto, si todo se centra en la innovación y la capacidad de ver el mundo de distinta forma desde otra perspectiva, para generar un proyecto que es verdaderamente especial. Este es el siguiente caso. Birlos. ¿Saben qué son birlos? ¿Ustedes saben qué son birlos? Bueno, para los que no sepan, birlos son las tuercas que detienen una rueda en un coche. Y cuando estaba empezando, un muy cercano amigo mío me dijo, voy a poner una tienda de birlos. ¿Qué opinas? Y yo no podía dejar de pensar en ese chiste.
El chiste es, también para los que no lo... Está un tipo que va de regreso a su casa una noche, manejando, se está haciendo oscuro de noche, está empezando a lloviznar. Hay un tráfico tremendo, entonces toma un atajo y cuando va pasando enfrente de un manicomio, cae en un bache y se le poncha una llanta. Híjole. Entonces se baja, saca las herramientas, sube el gato, le quita los 5 birlos a su llanta, los pone a un lado, quita la llanta, pone la de repuesto, y cuando le va a volver a poner los birlos, se le van todos por la alcantarilla. Y entonces se empieza a rascar, está lloviendo, y de repente ve que lo está viendo desde una ventana del manicomio este señor. Y le dice, pss, pss, este cuate está... Dice, mire, es muy fácil. Quítele un birlo a las otras 3 llantas y póngaselo a la llanta que está tratando de poner. Son 5 birlos, 3 birlos le da el 60% de la capacidad de sujeción de la llanta. Váyase con cuidado a su casa y mañana le pone los 2 birlos que le faltan. Dice, pues claro. Dice, oiga, eso es brillante. Dice, ¿y usted qué está haciendo en el manicomio? Y le contesta, no, es que yo estoy aquí por loco, no por pendejo. Y no podía dejar de pensar en ese chiste, porque las primeras cosas que debe hacer un emprendedor es decir, bueno, ¿qué tan grande es mi mercado? ¿A qué le estoy tirando? Este cuate le estaba tirando al mercado de aquellas gentes que se le van los birlos por la alcantarilla. Porque no le iba a poder vender a Ford y a Volkswagen y a los fabricantes originales. Era un mercado de repuesto. Bueno, pues déjenme decirle que esta persona empezó con su negocio de birlos y a lo largo de su vida, ese negocio, que tomó diferentes vertientes, pero empezó con birlos, le ha permitido educar a su familia, sustentar a su familia, darles a todos una educación universitaria, crearles un patrimonio. Es más, se ha convertido en el principal distribuidor de algunas piezas automotores para el mercado de repuesto. Entonces, para mí, ese es de todos, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el proyecto menos imaginativo que se pueden imaginar? Birlos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el proyecto, es más importante la ejecución. Es más importante la ejecución que la idea. A lo largo de su vida como emprendedores, habrán muchas variables en su emprendimiento que van a ser importantes. Algunas son absolutamente críticas, otras son nada más importantes. Cada una de ellas estará en una curva aleatoria a futuro, con un futuro incierto. Cada una de ellas puede ser afectada por un factor aleatorio de buena o mala suerte. Cuando la afectación es en una variable importante y la suerte es mala, pues en ocasiones el efecto es catastrófico. Okay. Vamos a hablar, y al revés, caso de Bill Gates. Vamos a hablar de qué implica eso hacia el final de la plática. Por último, les voy a hablar del último emprendimiento que yo hice. Lo empecé hace 7 años y pico. Se llama Red Cubo. El concepto era que hay 750,000 misceláneas en el país. Las misceláneas son operadas por familias. Es una parte importante no solamente de nuestra cultura de comercio, sino además es un sustento importante para muchísimas gentes. 750,000 por una familia en muchas ocasiones. Y esto fue un tema que yo vi por primera vez en la India. Vi a una persona entrar a una tienda, sacar un mugroso billete de no sé cuántas rupias, entregárselo al que estaba atrás del mostrador de este tipo de tienda. Este tipo con una terminal le digitizó su dinero. En pocas palabras, digitizar el dinero es lo que hace
una sucursal bancaria. Uno llega, quiero depositar esto a mi cuenta. El dinero cambia de manos y aparece en una cuenta electrónica de ceros y unos. Se digitiza el dinero. ¿Por qué queríamos hacer esto? Porque si lográbamos hacer esto a esta escala, a esta escala en términos de llegarle a este tipo de tiendas y a una enorme escala, sentíamos que podíamos bajar el costo por transacción a un nivel en donde esa infraestructura electrónica que estábamos creando sirviera de base para introducir servicios financieros modernos a la base de la pirámide social de México. La tecnología consiste en tomar estas terminales puntos de venta y utilizarlas al revés. O sea, en vez de tomar un pago con una tarjeta, aquí estás entregando dinero y se está digitizando. Bueno, pues arrancamos y al cabo de 2 años y medio teníamos como 4,500 tiendas que tenían nuestra tecnología. Y llegué a la conclusión de que habíamos subestimado lo difícil que iba a ser llegar a este comercio tradicional y convencerlos de hacer esto. Sí se podía, pero nos estaba tomando mucho más tiempo y trabajo de lo que habíamos pensado. Y llegué a la conclusión de que si verdaderamente queríamos aspirar a construir una infraestructura que sirviera de base para muchas otras cosas, tenía que crecer muchísimo más rápido. Dije, ¿qué necesito? Distribución. Entonces busqué alrededor quiénes son los que verdaderamente tienen distribución en México. Seleccioné uno. Bimbo tiene, sin duda, la más impresionante red de distribución, no solamente en México, es una de las más impresionantes que yo he visto en mi vida, en cualquier parte del mundo. Tuvimos la buena suerte de que cuando presentamos nuestra idea, la pudieron asimilar. Es más, ya habían estado pensando en temas similares y pudimos incorporarlos a este esfuerzo. De hecho, ahora ya maneja Bimbo, opera la empresa. ¿Dónde está hoy? Red Cubo está en 75,000 puntos de venta de este tipo. Y lo hemos ampliado, ya no solamente toman dinero en efectivo por servicios, digitizan dinero, sino que también toman tarjetas de crédito, débito, vales de despensa, una serie de otras cosas. Y cada vez se pueden pagar más cosas con este servicio. Entonces, tuvimos éxito en sobreponernos a un tema de mala suerte, porque no íbamos a saber hasta que nos pusiéramos verdaderamente a ir tienda por tienda para ver si podíamos cerrar esa venta. No era una venta porque la tecnología es nuestra, pero sí era una venta de concepto. Y pudimos dar ese viraje. En el camino desarrollamos, también a raíz de la mala suerte, desarrollamos un nuevo paradigma, que es el siguiente. En los últimos años, los grandes avances de productividad se han dado fundamentalmente por un avance de la práctica de outsourcing. ¿Qué es outsourcing? 2 empresas, el fabricante que antes hacía todos los eslabones de su cadena productiva, de repente le pasa a otra empresa algunos de esos eslabones. La otra empresa está completamente dedicada nada más a esos eslabones, tiene mayor economías de escala y por lo tanto puede puede darle a la primera empresa ese eslabón en condiciones mucho mejores de lo que jamás hubiera podido producirlo en casa. Y aquí desarrollamos otro paradigma, que es teniendo empresas que se dedican a diferentes cosas completamente diferentes y desrelacionadas entre sí, no relacionadas entre sí, pudimos tomar elementos de la banca, sistemas, ya se me apagó sistemas, permisos, marca, confianza, elementos de la miscelánea
presencia, horario, clientela, elementos del proveedor, transporte, entendimiento de cómo funciona ese segmento, confianza. O sea, piensen en términos del transporte. Es muy caro tomar 20 pesos que le entregaron en una tienda e integrarlos al sistema bancario central. Es más, cuesta mucho más que 20 pesos. Y lo que estábamos tratando de hacer aquí era precisamente lograr que pudiera ser factible ofrecerle al público en general un servicio que costara 3 pesos y que la gran mayoría de esos 3 pesos se pudieran cobrar y entregar al proveedor. Eso, por cierto, abre toda una gama, un océano de posibilidades para ustedes los emprendedores, porque antes no había sido factible cobrar cantidades pequeñas a agentes que no estuvieran electronizados en banca. Hoy sí. Entonces, logramos el propósito y de pasada desarrollamos este marco conceptual que ha sido fuente para darnos cuenta de una serie de otras oportunidades como el búho que estaba así viendo el mundo al revés. Hace pocos años bastaba con abrir una tienda, un establecimiento y ponerle un gran letrero. Y con eso bastaba. La gente, hasta hace, ¿qué quieren? 25 años. Esta era la forma de hacer negocios. Quizá una inserción en páginas amarillas. Quizá. Hoy, sin embargo, tienen que escoger dónde prefieren estar. En una tienda, en una calle sin tráfico, o en la esquina de Juárez y Eje Central. Si ustedes logran poner un puesto y mantenerlo el suficiente tiempo para vender todo el inventario que tengan antes de que los pesquen, van a poder vender prácticamente lo que se les ocurra en esa esquina. Porque el tráfico es tal que van a encontrar clientes a fuerzas. Eso es el mundo del día de hoy, el mundo de Internet. Puede ser el fabricante de los mejores jugos de mango del mundo y si no estás en línea, no te conoce la mayoría de tus clientes potenciales. El mango petacón, hasta ese tipo de establecimiento, le haría mucho provecho tener una inserción en Internet, un sitio, en donde pueda decir cosas muy simples al principio. Deliciosos jugos, dónde estoy, a qué horas trabajo, quizá un teléfono para que la gente que va a tener una fiesta de su casa me los pueda pedir antes y recogerlos. Y quizá alguna mención de el jugo que tengo de temporada. Y de ahí puedes empezar a complicarla. El único comercial que me echaré en toda esta plática es el siguiente. GoDaddy administra más de 60 millones de dominios para nuestros clientes. Y casi todos nuestros clientes tienen entre 0 y 5 empleados. O sea, eso no es pyme, eso es micropyme. Por el costo fundamentalmente de lo que es un refresco al mes, el primer año, el mango petacón puede tener una página, un dominio y el hosteo, para probar si le funciona. Ese es nuestro esquema y esa es la forma en que nos hemos convertido en el hosteador más grande del mundo. Tiene su chiste en el sentido de que a ese segmento, al igual que al segmento de Red Cubo, de pequeñas misceláneas, ese segmento de clientes tienen necesidades muy especiales, que fundamentalmente estriban en que hay que poder llevarlos de la mano. Alguien que tiene la noción de que, ¿sabes qué? Yo sí soy el mango petacón y necesito tener una presencia en Internet, pero no sé ni por dónde empezar. Sé que el amigo de mi amigo se dedica a hacer páginas, pero me va a cobrar muy caro, y luego si cambio el jugo de mandarina por el jugo de sandía el siguiente mes,
voy a tener que pagarle porque me haga la modificación. Hemos logrado poderle dar a ese segmento un apoyo telefónico en donde el agente de apoyo tiene una sola misión: entender cuál es la situación que tiene ese cliente en ese momento y sugerirle qué hace sentido para él. Si eres Juanita Méndez y eres una profesionista de extraordinaria y estás presentando una propuesta a una empresa de un proyecto, más vale que no lo presentes, no lo mandes de una cuenta que se llame juanita@hotmail.com, porque no vas a parecer creíble. En cambio, jmendez@mendezasociado.com, eso sí suena más sólido, aunque el asociado sea el otro cuate que aparece en la foto. Vivimos en un país extraordinario para el emprendedor. Si viviéramos en Suiza, todo está hecho. En México todo está por hacerse. Estamos en un momento en que la tecnología, que es sobre todo el Internet, que es la gran aplanadora de oportunidades, está permitiendo que el pequeño emprendedor con muy poco dinero pueda tener capacidades que antes únicamente podían tener las empresas enormes. Y eso permite arrancar negocios que antes no se podían arrancar. Este es un mapa de la actividad de Internet en el mundo. Y como pueden ver, pues vaya, los obvios son sur de Canadá, Estados Unidos, Europa. Pero vean, fíjense en Brasil y México. Ya tiene masa de luz roja. La India, muchísima. Algunos países asiáticos, China empezando, pero México ya tiene esa masa crítica. Estamos a punto de sobrepasar la penetración de Internet a más del 60%, y se ha visto en país tras país tras país que cuando sucede eso, empiezan a suceder cosas mágicas. La otra cosa que está sucediendo es que el smartphone está a punto de llegar a un punto de inflexión. Y cuando la gran mayoría de la gente trae en su bolsillo el Internet, también sucede una serie de cosas interesantes. Mucho más importante, sobre todo, no estar en esa calle vacía que les enseñaba antes. Entonces, como decía, es un país extraordinario para el emprendedor. Y nunca ha habido el tipo de apoyos que hay hoy, y nunca ha habido la cultura de que emprender es algo bueno. Suena sencillo, pero la verdad es que nunca lo ha habido. Entonces, afortunadamente estamos viviendo en un país en donde lo que se necesita es lanzarse. El último punto del que tocaré, y para mí el más importante, porque si hay una lección que yo he aprendido a cuesta de muchos dolores, es la siguiente. Se van a lanzar y van a encontrar que algunos elementos aleatorios, de suerte, en algunos de los puntos importantes de su emprendimiento, les va a salir bien. Y se van a sentir así. Los reyes del universo. No lo hagan, porque no lo son. Irremediablemente, a lo largo del camino, va a haber una sorpresa. Y algún elemento va a salir mal si se van a sentir así, con un absoluto perdedor. No lo hagan, porque no lo son. Este tema, este quehacer del emprendedor, implica una especie de montaña rusa emocional, en donde fluctúas entre ya le hicimos, allá quebramos.
pasando por puntos medios de cállate y sigue chambeando. No lo menosprecien. Esto es una de las cosas más difíciles de ser un emprendedor. Eso de aprender a manejar el ciclo emocional. ¿Cómo se maneja? La mejor manera que yo he encontrado es encuentren un socio contracíclico. Que no sea tan eufórico cuando ustedes lo son y no sean no acaben tan en la depre como con ustedes. Necesitan un contrapeso. Pero ustedes mismos necesitan aprender a manejar su estado de ánimo. Es de las cosas más difíciles, sobre todo cuando estás solo. Muchas veces se habla de que el emprendedor es un gran tomador de riesgo. Mi experiencia, nada más lejano de la verdad. El emprendedor es alguien que está dispuesto a lanzarse, pero lo que está haciendo desde el primer día de su emprendimiento es limitar el riesgo. Entonces, ¿cómo debe ver un emprendedor? No la suerte en sí, sino las consecuencias de los resultados de la suerte. En primer lugar, por supuesto que existe. Esto no es una cosa de fe, no es una cosa no es un tema de superstición, es un tema de probabilidades. Y que a veces afecta a los negocios catastróficamente, sucede. Les di 2 ejemplos. No, les di uno. En cada acción importante del emprendimiento hay ese factor aleatorio, pero el éxito de las empresas no suelen depender nada más de un factor, sino de un gran cúmulo de factores. No pierdas el piso ante el éxito, no te desinfles ante la adversidad. Incrementa tus probabilidades de suerte, como mencionaba, integrando un equipo complementario de contrapesos y comprometido. Aprende a administrar tu estado de ánimo, no puedo enfatizar esto lo suficiente. Usa la tecnología a tu favor. Piensa en términos tecnológicos desde el inicio. Eso es lo que te va a poner en una liga distinta a otra que está destinada a tener un camino muy difícil si no lo tiene. Estaba leyendo en el Economist hace 2 fines de semana un artículo sobre México que decía que las grandes empresas en los últimos 15 años han incrementado su productividad en un promedio del 5.8% anual. Esos son los casos de éxito que oímos de la industria automotriz, de la aeronáutica, etc. Y que la pequeña empresa, sobre todo la microempresa, ha disminuido su productividad en los últimos 15 años en un promedio del 6.2% anual. Hay que usar la tecnología, hay que estar en línea. Si no estás en línea, no existes para la gran mayoría de tus clientes potenciales. Manténganse ágiles, no se sorprendan que no les sorprendan las sorpresas. Una mente curiosa les ayudará a generar mucho más opciones y les ayudará a hacer mucho mejor. Ese tema de aprendizaje, manténganlo muy. Y por último, muchas gracias. Tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas si quieren hacerlas. Bueno, pues entonces creo que fui muy claro. Les agradezco mucho que hayan venido. Gracias. A ver, aquí hay creo
creo que hay unos micrófonos por aquí. ¿Te pones de pie, por favor? Bueno, sí, quería nada más ver si nos podía poner un ejemplo de lo que proyectó sobre la combinación de la banca. ¿Eran miscelánea? Banca, miscelánea, proveedor de la miscelánea. Sí, porque no me quedó muy claro. A ver, les doy otro ejemplo. Vamos a suponer que soy Estafeta en México. ¿Ok? Y Estafeta tiene unos locales que son propios y tiene unos locales que son concesiones o franquicias. Entonces, llega una persona que lo quiere mandar a tal código postal. Si está en su propia tienda, ahí tienen sistemas que va a tomar el paquete, le va a generar una guía y en ese momento ese paquete va a entrar en su sistema y lo van a estar traqueando. Saben que me llegó este paquete el martes y que lo tengo que entregar el jueves en tal lugar. Pero en muchas ocasiones le sucede que si es una franquicia, le traen el paquete y ese paquete no aparece en el sistema por 2 o 3 días porque no lo han ido a recoger. Y sin embargo, que va a estar entregado en 2 días. Pero Estafeta no sabe que existe ese paquete. Entonces, ¿cómo podríamos habilitar a algún subconjunto de estas misceláneas para tener las mismas funciones que tiene una tienda propia de Estafeta? Piensa en el siguiente escenario. Traigo el paquete o traigo lo que quiero mandar. La tienda tiene 5 cajas alternativas. Dice, ¿cuál caja quiere? Esta. ¿A qué código? A este. Lo mete en su terminal y le va a costar 55 pesos, llega en 3 días. Perfecto. En ese momento genera la guía y se la pega a la caja. Lo mete en la caja, se la pega a la caja. Y en ese momento, aunque no es una tienda propia, hay en el sistema de control de todos los paquetes conocimiento de que ese paquete existe y que tiene una obligación de entregarse en tal lugar. Entonces, operativamente los sistemas pueden ir por ese paquete y ya está integrado en el sistema, ya tiene toda la guía, tiene todos los códigos de barra que los permitan, entonces nada más literalmente van por él, lo echan al sistema y llega. ¿Qué se hizo ahí? Se tomó la miscelánea que no está en el negocio de paquetería, pero ciertas de esas misceláneas quizá pudieran tener un closet seguro en donde pudieran tener el paquete hasta que pasen por él, o en la inversa, el paquete que llegó para que el cliente acuda por él. Y para Estafeta, de repente incorporó una habilidad, una parte del modelo de negocios de la miscelánea, sin desenfocar la miscelánea en lo que hace, que le creó una habilidad nueva. ¿Me entienden? Entonces, esto no es integrar un eslabón a mi cadena de comprar un eslabón a un proveedor más eficiente a mi cadena de producción. Esto es apoyarme en parte de su modelo de negocios que genera una habilidad que hoy no tengo, sin desenfocar a la miscelánea de lo que hace fundamentalmente y crear una nueva capacidad que antes no existía. Es un concepto muy poderoso. Si se ponen a pensar y augura una competencia mucho más intensa de la que ya hemos visto. O sea, los competidores que empezaron a incorporar eslabones más eficientemente a su cadena productiva le ganaron la carrera a los que seguían completamente integrados verticalmente. Y ahora se abre otra combinación en ese ajedrez o en esa sopa de dominó, que es, ya no tomes eslabones en sí de compañías que están específicamente creadas para darte el eslabón, sino encuentra forma de utilizar modelos de negocios de
negocios no relacionados para crear habilidades que no existían en un inicio. ¿Sí? Por cierto, producto de la mala suerte, fuimos forzados a pensar en eso. En ese esquema de outsourcing, ¿cómo evitas que el outsourcing te coma el negocio? Explícame. Por ejemplo, tú mencionaste que una empresa que trabaje para ti haciendo una parte de tu trabajo, pero en la parte de cuando estás promoviendo el software, a lo mejor o algún producto, quieres evitar que ese outsourcing se coma tu negocio. ¿Cómo lo puedes hacer? Mira, si pudiéramos, no sé si podamos pasar a la transparencia que tenía ese diagrama. En el outsourcing, el negocio que tenía inicialmente integrados todos los eslabones bajo su propia, casi siempre se queda con los eslabones de hasta arriba y los eslabones de hasta abajo. ¿Qué quiere decir eso? Se queda con los eslabones de diseño de producto, concepción, diseño, especificación, y se queda con los eslabones de mercadeo, marca, sistemas de mercadeo, canal de distribución. Casi siempre lo que está sustituyendo son cosas de en medio. Los que se dedican a producir esos eslabones de la manera más eficiente están totalmente enfocados en eso. Si no están enfocados en eso, no van a ser la opción más eficiente. Entonces, ellos podrán hacer mejor que tú esto. Pero ni van a tener los elementos de diseño que les permita mantener ese producto competitivo y al día, ni van a tener la capacidad de venderlo. Son habilidades muy distintas en la cadena productiva que por regla general se queda la compañía que está haciendo el outsourcing. ¿Sí? Hola, muy buenas tardes. Somos de Jalapa, Veracruz. Mi compañera y yo tenemos una pregunta para usted. De todos los factores que nos dijo, ¿cuál cree que es el más importante para que nuestra empresa sea exitosa y siga adelante? De todos los que nos mencionó, para usted, en su opinión. Es que les voy a dar una respuesta que no les va a gustar. Así que, como por regla general, no hay un factor que es lo suficientemente importante como para que un elemento de mala suerte en ese factor quiebre la empresa. Tampoco hay un factor lo suficientemente importante como para tener un éxito extraordinario en ese factor por sí solo le dé éxito a la empresa. Tiende a ser un balance de una serie de pequeños esfuerzos que cumulativamente generan el éxito. Pues muchas gracias, muy amables, fue un placer.